¿Qué pasaría si un niño de 4 años te hablara del cielo con detalles que jamás podría haber conocido? En este video te contaré la asombrosa experiencia de Colton Burpo, un niño que, después de una cirugía de emergencia, comenzó a relatar encuentros con personas que nunca había visto y lugares imposibles de imaginar. Quédate hasta el final, donde descubrirás una revelación inesperada que te hará cuestionar todo lo que crees. En 2003, en una pequeña localidad llamada Imperial, Nebraska, un evento extraordinario cambió para siempre la vida de una familia. Colton Burpo, un niño de apenas 4 años, vivió una experiencia que pocos podrían imaginar. Una experiencia cercana a la muerte. Esta historia, llena de misterio y suspenso, comenzó cuando el pequeño fue ingresado de urgencia en el hospital debido a una severa afección llamada peritonitis. Lo que parecía una operación rutinaria rápidamente se transformó en algo que desbordó la lógica, llevando a Colton a un estado en el que, según su propio testimonio, su alma aparentemente abandonó su cuerpo. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Estaba el niño siendo testigo de algo más allá de la vida? ¿O es posible que esta experiencia tenga una explicación más terrenal? A medida que los médicos luchaban por salvarle la vida, Colton se encontró fuera de su propio cuerpo. Durante la operación, sin estar consciente de su entorno, el niño relata haber flotado sobre la sala, observando a su padre Todd Burpo, quien se encontraba en otra habitación, rezando angustiado por su hijo. Estaba flotando sobre mi papá, lo veía rezar por mi recuperación, pero también lo escuchaba discutir con Dios, preguntándose por qué algo así tenía que sucederle a él, a un hombre de fe. Recuerda Colton, su relato no terminó allí. Para sorpresa de su familia y médicos, después de la operación, el niño reveló detalles impresionantes sobre su experiencia. Había visto lo que él describió como el cielo. De alguna manera, una vez recuperado, el niño comenzó a contar que había estado en ese lugar, sin mostrar el temor que normalmente se esperaría de un niño tan pequeño frente a una situación tan trascendental. La incredulidad de los padres era evidente. ¿Podía un niño de tan solo 4 años inventarse todo eso? Pero lo que hizo que este relato fuera aún más desconcertante fueron los detalles precisos que Colton proporcionó. Describió con claridad a los familiares de personas que, en vida, nunca había conocido. Habló de un hermano que nunca había visto, el cual le presentó a una mujer llamada Sonia. Este hermano, según Colton, había sido un niño que murió antes de su nacimiento. Los padres de Colton estaban atónitos. ¿Cómo podía saber algo tan específico, un detalle tan íntimo de la familia, sin que nadie se lo hubiera contado? La historia del niño comenzó a ser tomada en serio, pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Había estado Colton realmente en el cielo, o su mente había creado una historia producto de su trauma? Lo más desconcertante de todo esto es que Colton no estaba consciente de las circunstancias que lo rodeaban en el momento de la operación. Como niño, no podía haber entendido los detalles médicos de lo que sucedía en la sala de cirugía, ni los sentimientos de angustia de su padre. Sorprendentemente, también relató cómo había estado en el cielo, cómo había conocido a su hermanita, quien había fallecido antes de su nacimiento. No era un cuento de fantasía, sino un relato que sorprendió a sus padres de una manera que nadie esperaba. Colton se atrevió a decir que tenía 2 hermanas. La madre, confundida, le respondió que solo tenía una hermana, pero el niño insistió. «No, mamá, tengo 2 hermanas. Una de ellas está en tu barriga, la que murió». Este fue un momento crucial, pues la madre había perdido un bebé mucho tiempo antes, un hecho doloroso que ni su esposo ni sus amigos sabían. ¿Cómo podía el niño tan joven conocer algo tan íntimo y personal? A medida que el relato de Colton se desarrollaba, la sorpresa de sus padres solo aumentaba. En sus relatos mencionaba a su hermano Jesús, a quien había visto en el cielo.
Papá, ¿sabías que Jesús tiene un caballo con colores de arco iris? Lo acaricié. Tiene una gran sonrisa, pelo en cara y marcas en sus manos y pies. Las marcas, según el niño, eran cicatrices que Jesús había recibido durante su crucifixión. ¿Qué más sabrá Colton sobre el otro plano de existencia? Dale like y suscríbete para descubrirlo. No te lo puedes perder. Este tipo de relatos empezó a llamar mucho más la atención de sus padres. Las palabras de Colton no eran las de un niño que inventaba historias, sino las de alguien que parecía conocer secretos profundos, detalles específicos que, en teoría, no podría conocer. A menudo mencionaba eventos y personas que no conocía, como su abuelo, quien había muerto mucho antes de su nacimiento. De alguna manera, el niño parecía tener información sobre todo esto, como si hubiese sido testigo de sucesos ocurridos en otro plano existencial. Pero lo más sorprendente llegó cuando Colton le contó a su padre sobre una experiencia que había tenido en el hospital. Dijo que, mientras estaba allí, había gritado pidiendo por su vida, pero la razón de su angustia era porque Jesús había venido a buscarlo. Él me dijo que debía regresar, relató el niño, porque él estaba respondiendo a tu oración. Los padres de Colton estaban incrédulos. ¿Qué niño de tan corta edad podría inventar semejante historia? Además, el niño parecía tan firme en sus relatos, tan preciso en los detalles. A pesar de lo conmovedor que resultaba la historia de Colton, no todos creyeron en ella. No faltaron quienes acusaron al niño y a su familia de mentir o inventar el relato. Después de todo, a lo largo de la historia han existido numerosos casos de relatos sobre experiencias cercanas a la muerte, donde las personas han afirmado haber visto el cielo, pero más tarde se descubrió que muchos de estos relatos fueron manipulados o falsos. Un ejemplo de esto fue el caso de Alex Malarkey, un niño que afirmó haber ido al cielo en un accidente de tráfico en 2004. Su historia fue publicada en un libro titulado The Boy Who Came Back from Heaven, pero años después, Alex confesó que todo había sido un invento de su padre. Este tipo de historias que parecen tan emotivas y verídicas no siempre son lo que parecen. Sin embargo, la diferencia en el caso de Colton es que no había indicios de que la historia fuera fabricada. Como lo dijo su padre, un niño de 4 años no puede mentir de esa manera. ¿Cómo podría inventarse detalles tan específicos sobre mi abuelo, sobre su hermana fallecida o sobre los eventos ocurridos en el hospital? Es difícil negar que lo que Colton contó era algo que, de alguna manera, estaba más allá de la comprensión de un niño tan pequeño. Pero, como sucede con todas las historias que desafían lo conocido, surge la duda. ¿Realmente los relatos de Colton son genuinos? ¿Fue una experiencia espiritual real o una simple coincidencia? Si bien su relato fue impactante, muchos prefieren no basar su fe en historias individuales. Colton continuó su relato con más detalles, mencionando cosas que solo los padres podían conocer. Describió lo que había sucedido mientras él estaba en la mesa de operaciones, lo que su madre y su padre estaban haciendo mientras él se encontraba inconsciente. Según él, en esos momentos de aparente inconsciencia, su alma había sido transportada a otro lugar. ¿Es esto posible? Muchos expertos en experiencias cercanas a la muerte sugieren que estas vivencias son el resultado de la actividad cerebral bajo condiciones extremas, pero las historias como las de Colton siguen dejando muchas preguntas sin respuesta. Lo que está claro es que esta historia tocó a millones de personas. Muchos encontraron consuelo en las palabras de Colton, en su visión del cielo, en su encuentro con su hermanita y su abuelo. Para otros, el relato es simplemente un misterio que nunca podrá ser explicado con certeza. ¿Fue real lo que vivió Colton o solo una coincidencia? La historia sigue generando debate. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y comentar si te impactó. Nos vemos en el próximo video.